Eran las 11:30 de la noche, y el ruido de risas en el jardín trasero me sacó de mi letargo. Estaba medio dormido en el sofá, un poco aturdido por el vino que había tomado durante la cena. Laura, mi esposa, había salido al patio con una botella de cava después de que acostáramos a los niños. No era algo raro en ella, a menudo buscaba un momento a solas para relajarse después de un día largo. Pero esta vez no estaba sola. Desde la ventana del salón, apenas podía distinguir las sombras moviéndose bajo la luz tenue de las velas que aún titilaban en la mesa de la barbacoa. Pensé que sería alguna vecina, quizás Sandra, su amiga del colegio, que solía aparecer sin avisar para charlar un rato. Pero cuando afiné el oído, noté que había algo diferente en sus risas, algo más íntimo, más intenso. No soy del tipo celoso ni paranoico. Nunca lo fui. Pero había algo en el tono de aquella conversación que me hizo incorporarme del sofá, desperezándome como si algo me empujara a investigar. Crucé el salón descalzo, intentando no hacer ruido, y abrí un poco la puerta que daba al jardín. Laura estaba sentada en una de las sillas, con las piernas cruzadas y una copa en la mano. Frente a ella había un hombre que no reconocí al principio. Estaba de espaldas, así que no podía verle bien la cara, pero su postura era relajada, confiada, como si estuviera en su propio terreno. Me quedé allí parado, medio escondido tras la puerta. No era mi estilo espiar, pero algo me decía que no debía interrumpir todavía. Ella se inclinó hacia él, riéndose, mientras él encendía un cigarrillo con un gesto casual, casi arrogante. De repente, lo reconocí. Era Hugo, el nuevo director del instituto donde Laura trabajaba. Lo había conocido en una cena del personal hace un par de meses. Un tipo carismático, guapo, con una facilidad para llenar cualquier espacio con su presencia. Recordé cómo Laura me había hablado de él alguna vez, siempre en términos admirativos. Pero nunca pensé en eso como algo más que un comentario inofensivo. Observé cómo ella tomaba un mechón de su pelo y lo enrollaba entre los dedos, un gesto que solo hacía cuando estaba nerviosa o, peor aún, coqueteando. Una ola de incomodidad me recorrió el cuerpo. No era algo explícito, no todavía, pero había algo en esa escena que no cuadraba, que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensé, mientras mi corazón empezaba a latir más rápido. El siguiente movimiento fue casi instintivo. Me deslicé hacia el lado de la casa, pegándome a la pared como si estuviera en una misión encubierta. Desde ahí podía escuchar mejor, las voces filtrándose a través del aire fresco de la noche. No quería imaginar cosas, necesitaba confirmarlo, cualquier cosa que fuera. No puedo creer que tengas el valor de decírmelo aquí, dijo Laura entre risas suaves. Su tono era juguetón, pero contenía un matiz que nunca había escuchado antes en ella. ¿Y por qué no? Es emocionante, respondió Hugo, con una voz relajada, casi arrogante. Además, tú no me lo pones fácil, ¿eh? Cada vez que te miro en el instituto, siento que no puedo esperar para verte fuera de allí. Mi estómago se contrajo al instante. Esas palabras no eran ambiguas, no necesitaban interpretación. Eran claras como el día, y me golpearon como un puñetazo en la boca del estómago. Laura soltó una risa más contenida esta vez, nerviosa, pero no le puso fin a la conversación. Esto no puede estar pasando, pensé mientras mi respiración se hacía más pesada. Quise salir corriendo hacia ellos, poner fin a lo que fuera que estuviera ocurriendo, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo, o tal vez era la necesidad de escuchar más antes de confrontarla. Hugo, por favor, dijo Laura en un tono más bajo, como si estuviera consciente de que alguien podría oírla. No deberíamos estar hablando de esto aquí. Javier podría escucharnos. ¿Y qué? Él no lo entendería, dijo Hugo con una seguridad irritante. Nosotros, esto es diferente. Lo sabes. Me quedé helado.
Mi mente estaba luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Ellos. Diferente. Las palabras eran como fragmentos de vidrio clavándose en mi cabeza. Sentí como la rabia empezaba a burbujear dentro de mí, mezclada con un dolor que nunca había experimentado antes. No pude contenerme más. Di un paso al frente, apartándome de la sombra de la casa, y ahí estaba, la imagen completa. Laura y Hugo sentados bajo la luz tenue de las velas, demasiado cerca, demasiado cómodos. Ella se giró al verme, y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y culpa que lo decía todo. Hugo, en cambio, apenas se movió. Simplemente me miró con una ligera sonrisa, como si esto fuera algún tipo de juego para él. ¿Qué está pasando aquí?, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Mi mirada alternaba entre Laura y Hugo, buscando alguna respuesta, alguna señal de que esto no era lo que parecía. Laura se levantó de golpe, derramando un poco de su cava en el césped. Javi, no es lo que parece, balbuceó, extendiendo una mano hacia mí. No podía creer que hubiera usado ese cliché. El típico no es lo que parece cuando era obvio que era exactamente lo que parecía. ¿En serio, Laura? ¿No es lo que parece? Porque desde aquí, parece que estás teniendo una cita romántica con tu jefe en nuestro jardín mientras yo estoy dentro cuidando a nuestros hijos, respondí, mi voz subiendo con cada palabra. Hugo finalmente habló, su tono calmado como si esto fuera una simple charla. Javier, cálmate. Solo estamos hablando. Me giré hacia él, el desprecio en mi voz era palpable. ¿Hablando? ¿Eso es lo que llamas esto? ¿Es lo que llamas a insinuarle a mi esposa que tú y ella tienen algo diferente? ¿Qué coño estás haciendo aquí, en mi casa? Laura me miró con los ojos llenos de pánico. Sabía que estaba atrapada, y lo peor de todo era que no intentaba desmentirlo con suficiente convicción. Estaba claro que había algo entre ellos, y aunque no hubiera pasado lo peor, todavía, ya habían cruzado una línea que nunca debería haberse cruzado. Laura intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás, como si su proximidad pudiera quemarme. Mi confianza en ella, construida a lo largo de 15 años, estaba cayendo a pedazos frente a mis ojos. Mi cabeza estaba llena de ruido, las palabras de Hugo y la expresión de Laura se repetían como un eco insoportable. Por favor, déjame explicarte, comenzó Laura, su voz temblando. Levanté la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera seguir. No estaba listo para escuchar excusas. ¿Explicarme? ¿Qué vas a explicarme? ¿Qué decidiste convertir nuestro jardín en el escenario de tus juegos coquetos con tu jefe? ¿Qué mientras yo estaba adentro confiando en ti, estabas aquí, alimentando a este imbécil con tu sonrisa? Hugo, que hasta ese momento había permanecido sentado, finalmente se puso de pie. Su postura seguía siendo tranquila, pero había un aire desafiante en sus movimientos. Javier, no creo que sea necesario perder los papeles, dijo, como si tuviera alguna autoridad moral en esta situación. Fue demasiado. Sentí como la ira hervía en mi interior y me acerqué a él, mi rostro a pocos centímetros del suyo. Tú cállate. No eres nadie para decirme cómo reaccionar en mi propia casa. Laura se interpuso entre nosotros, con los ojos llenos de lágrimas. Javi, por favor. Basta. No es lo que piensas, te lo juro. Me giré hacia ella, incapaz de contener la amargura en mis palabras. ¿No es lo que pienso? Entonces dime, Laura, ¿qué es? Porque desde aquí parece que has perdido el respeto por mí, por nuestra familia, y por todo lo que construimos juntos. Ella tartamudeó, tratando de encontrar las palabras. Solo hemos hablado. Nada más. Hugo me ha estado ayudando con algunos problemas del trabajo, eso es todo. No hay nada más. Hugo dio un paso atrás, cruzándose de brazos,
como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Problemas del trabajo? Por favor, Laura. ¿Así llamas a sentarte en nuestro jardín, en mitad de la noche, riéndote como una adolescente y escuchando cómo este tipo dice que, vosotros, sois diferentes? Esto no es trabajo, es un insulto. Laura empezó a llorar de verdad esta vez, pero no me movió ni un ápice. No era el llanto de arrepentimiento que esperaba, sino uno de pánico, de verse atrapada. Y eso dolía aún más. Hugo, lárgate de mi casa. Ahora, le espeté, mi voz firme. Él me miró con esa sonrisa arrogante que ya no podía soportar. No hay necesidad de ponerse agresivo, dijo mientras se ajustaba la chaqueta. Laura, ya hablaremos en el trabajo. Que tengas buena noche. Cuando finalmente se fue, sentí como si pudiera respirar un poco, pero la tensión seguía siendo insoportable. Laura intentó acercarse de nuevo, sus ojos implorando. Javi, por favor. No quiero que esto termine así. Fue un error. No debía haberlo invitado, pero no pasó nada, te lo juro. La miré fijamente, intentando encontrar algún rastro de la mujer que creía conocer, pero todo lo que vi fue a alguien que había tomado decisiones que nos habían llevado a este momento. ¿Un error? ¿Así lo llamas? Laura, un error es tropezar con una piedra, no abrirle la puerta de nuestra casa a un hombre que obviamente quiere algo contigo. Ella rompió en un sollozo más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. Pero no me conmovió. Por primera vez en nuestro matrimonio, me di cuenta de que había llegado al límite. Voy a entrar y asegurarme de que los niños estén bien. Tú puedes quedarte aquí y pensar en cómo vas a arreglar esto, si es que todavía te importa. Me di la vuelta y entré en la casa, cerrando la puerta con un golpe. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de la intensidad de las emociones que me inundaban. Lo peor no era la rabia ni el dolor, sino la incertidumbre. ¿Cómo se recupera algo después de que ha sido destrozado así? La noche fue interminable. Me quedé en la sala, sentado en el sofá, con las luces apagadas y la cabeza dando vueltas. Laura no entró en la casa durante horas. Finalmente, oí la puerta abrirse lentamente, pero no fui a enfrentarla. Subió las escaleras, y segundos después, el sonido de la puerta de nuestro dormitorio cerrándose me confirmó que no tenía nada más que decirme esa noche. Pero yo tenía mucho que hacer. Si ella había cruzado la línea, yo estaba a punto de trazar una que jamás olvidaría. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Mientras ella seguía en el dormitorio, fingí preparar el desayuno para los niños, pero en realidad ya estaba planeando cada paso de lo que vendría. Laura tenía que trabajar ese día, y yo contaba con ello para llevar a cabo mi plan. Primero, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta. Durante años, yo había administrado las finanzas, lo que significaba que conocía cada movimiento y cada contraseña. Moví la mayoría de los ahorros a una cuenta a mi nombre, dejando suficiente para cubrir los gastos básicos, pero nada más. Si ella había decidido jugar con nuestra relación, no iba a permitir que también jugara con nuestra estabilidad financiera. Luego, llamé a un amigo cercano, Carlos, quien era abogado especializado en derecho de familia. Le expliqué la situación brevemente, omitiendo detalles innecesarios, y le pedí que me ayudara a redactar una estrategia. No estaba seguro si iba a pedir el divorcio todavía, pero quería tener todo preparado en caso de que llegáramos a ese punto. Carlos, siempre pragmático, me aseguró que estaría listo para actuar tan pronto como yo lo decidiera. Finalmente, tomé la última decisión que sellaría mi venganza. Laura y Hugo trabajaban en el mismo instituto, y sabía que la única forma de golpear donde realmente dolía era exponerlos. Llamé a la oficina del director, un hombre mayor llamado Julián, con quien habíamos compartido cenas sociales en el pasado. Me presenté de manera cortés,
explicando que necesitaba hablar con él en persona sobre un asunto delicado relacionado con su personal. No entré en detalles por teléfono, pero la gravedad de mi tono fue suficiente para asegurarme una reunión esa misma tarde. Antes de que Laura saliera para trabajar, la enfrenté de manera calculada. Ella estaba nerviosa, pero trató de fingir que todo estaba bien, como si el incidente de la noche anterior pudiera ser barrido bajo la alfombra. Laura, dije mientras ella recogía su bolso. Hoy hablaré con el director Julián sobre lo de anoche. Su rostro palideció al instante. ¿Qué vas a decirle?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y temor. Voy a contarle exactamente lo que pasó. Lo que tú y Hugo estaban haciendo en nuestro jardín. No voy a permitir que esto quede como si no hubiera ocurrido. Ella dejó caer el bolso al suelo. No puedes hacer eso, Javi. No pasó nada. ¿Quieres destruirme a mí y a los niños? ¿Qué crees que va a pasar si mi trabajo está en juego? La miré, con una frialdad que incluso yo mismo desconocía. No te preocupaste por los niños ni por mí cuando decidiste invitar a ese tipo a nuestra casa. Ahora enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Se quedó paralizada, intentando encontrar palabras para justificar lo injustificable, pero no me detuve. Puedes intentar hablar con él primero, si quieres. Pero créeme, Laura, tengo toda la intención de que se sepa la verdad. Salió de la casa sin decir una palabra más, visiblemente afectada. Yo, mientras tanto, tomé el teléfono y llamé a un cerrajero. Esa noche, ella tendría que tocar la puerta como una extraña si intentaba volver. Esa misma tarde, entré en la oficina del director Julián con una calma que no sentía por dentro. Llevaba conmigo un pequeño cuaderno donde había anotado cada palabra que Hugo le dijo a Laura la noche anterior, cada frase cargada de intenciones. Aunque no tenía pruebas físicas, sabía que mi relato y mi postura bastarían para sembrar dudas en la mente del director. Julián me escuchó con atención, su rostro cambiando de neutral a preocupado a medida que hablaba. Al final, se recostó en su silla y suspiró. Esto es grave, Javier, dijo finalmente. No puedo ignorarlo. Si esto es cierto, no puedo permitir que afecte el ambiente del instituto. Salí de su oficina sabiendo que había encendido una chispa que eventualmente prendería fuego. La reputación de Hugo estaba ahora en juego, y Laura tendría que enfrentar las consecuencias de su traición en su entorno laboral. Aquella noche, cuando los niños preguntaron por su madre, simplemente les dije que se había quedado a trabajar hasta tarde. En mi interior, sin embargo, sabía que estaba comenzando a tomar el control de una situación que había amenazado con destruirme. Cuando Laura llegó a casa esa noche, ya no tenía el control de su vida. No sabía que había cambiado las cerraduras, pero el golpe a la puerta confirmó su sorpresa. Me acerqué despacio, dejando que golpeara y llamara mi nombre varias veces antes de abrir. Mi calma la descolocó más que cualquier grito. ¿Qué es esto, Javi? ¿Por qué no puedo entrar a mi propia casa? Porque ya no sé si esta es tu casa, Laura, respondí, sosteniendo la puerta entreabierta. Su rostro, cansado y lleno de lágrimas acumuladas, me suplicaba respuestas. La dejé pasar, pero no le ofrecí ninguna comodidad. Se sentó en el sofá, mirando el salón vacío y en silencio. Finalmente, rompió a hablar. Javi, por favor, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así. Me crucé de brazos, manteniendo la distancia. No tenía intención de suavizar las cosas. Habla. Pero no intentes venderme mentiras, Laura. Estoy más allá de eso. Tomó aire, su voz temblaba mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Lo de anoche fue un error, un horrible error. Hugo, él es un idiota. Me dejé llevar por su manera de hablar, por sentirme halagada. Pero no pasó nada físico, te lo juro. Yo te amo a ti, a nuestra familia.
Lo que hice fue estúpido, pero no quiero perderte. La frialdad en mi mirada debió herirla, pero no me importó. ¿Qué significa, no pasó nada físico? ¿De verdad crees que eso importa ahora? ¿Crees que un simple, te amo, puede borrar todo esto? Ella se quedó en silencio, bajando la cabeza. Sabía que no podía convencerme fácilmente, pero aún así lo intentó. Te juro que estaba a punto de cortar con todo esto. Hugo no significa nada para mí. Solo quería sentirme, qué sé yo. Especial, supongo. Pero ahora sé que todo esto fue un desastre. Me reí, pero no de felicidad, sino de pura incredulidad. ¿Especial? ¿En serio, Laura? ¿Qué hay de nosotros? ¿De mí? ¿Nunca te paraste a pensar en cómo destruirías todo lo que construimos juntos con esa búsqueda absurda de validación? Se cubrió el rostro con las manos, llorando de nuevo. Su llanto, esta vez, parecía sincero, pero no me afectó como antes. Ya no era el hombre que había entrado en pánico la noche anterior. Ahora, estaba preparado para la verdad, por dolorosa que fuera. Laura, continué, mi voz más baja pero firme, anoche decidí que ya no puedo seguir así. No puedo vivir en un matrimonio donde tengo que mirar por encima del hombro, donde no sé si puedo confiar en ti. Esto se terminó. Ella levantó la mirada, horrorizada. No puedes decir eso. No puedes rendirte así. Javi, por favor, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, lo que sea, pero no destruyas esto. Negué con la cabeza lentamente. No soy yo quien lo destruyó, Laura. Fuiste tú. Y aunque fuéramos a terapia, ¿cómo puedo creer que serás honesta? ¿Cómo puedo estar seguro de que no volverás a buscar a alguien más para sentirte especial? Se arrodilló frente a mí, sosteniendo mis manos con fuerza. Por favor, dame una oportunidad. Por los niños, por nosotros. No voy a cometer este error otra vez. Te lo prometo. Su súplica me hizo vacilar por un instante. Clara y Diego eran lo único que podía hacerme dudar. Pero entonces recordé el dolor, la humillación, la traición que me había infligido. No podía construir una vida sobre esas ruinas. Laura, no quiero que los niños sufran. Por eso voy a ser justo contigo en el divorcio. Pero nuestra relación terminó. Te pedí respeto, y no pudiste dármelo. Ahora yo decido por mí mismo. Se desplomó en el suelo, derrotada. Sus lágrimas llenaron el salón, pero esta vez no hice ningún esfuerzo por consolarla. Había llegado al final del camino. Aquella noche, dormí en el cuarto de invitados mientras Laura se encerraba en nuestra habitación. El vacío en la casa era ensordecedor, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida, no reaccionando a las decisiones de alguien más. Los días siguientes fueron complicados, llenos de explicaciones a los niños y reuniones con abogados. Pero cada paso que daba me acercaba a una vida nueva, una donde mi dignidad y paz mental eran prioridad. Aprendí una lección invaluable: el amor debe ir acompañado de respeto, y cuando ese respeto se pierde, ya no hay amor que lo sostenga. Laura intentó varias veces convencerme de cambiar de opinión, pero mi decisión era irrevocable. Ahora, con el tiempo, sé que hice lo correcto. Los niños están bien, y yo estoy reconstruyendo mi vida. Lo que comenzó como una noche de traición terminó siendo el catalizador de mi libertad. 2 meses después, estaba sentado en una cafetería en el centro de Toledo, mirando por la ventana cómo la gente pasaba apresurada. Tenía un café humeante frente a mí y un nuevo contrato de alquiler en la mesa. Me había mudado a un pequeño apartamento no muy lejos de la casa familiar, lo suficientemente cerca para seguir viendo a Clara y Diego regularmente, pero lo bastante lejos para empezar de nuevo. Laura y yo habíamos llegado a un acuerdo civilizado. No fue fácil, ni limpio,
pero logramos priorizar a los niños. El divorcio estaba en marcha, y aunque había momentos en los que me asaltaba la nostalgia, sabía que no había vuelta atrás. Aquella traición me había destrozado en su momento, pero también me había obligado a mirarme al espejo y preguntarme qué quería realmente en mi vida. Ya no quería solo estabilidad, quería paz, autenticidad y respeto. Era como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros, aunque a veces el dolor de lo perdido seguía allí, recordándome lo que había pasado. Laura intentó disculparse varias veces después de nuestra última conversación. Sus mensajes eran cada vez más desesperados. Me decía que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarme, que había dejado de hablar con Hugo, que incluso había considerado cambiar de trabajo para demostrarme que podía volver a ganarse mi confianza. Pero para mí, esas palabras llegaban demasiado tarde. Un día, mientras recogía a los niños, intentó una vez más iniciar una conversación. Javi, dijo desde la puerta mientras Clara y Diego subían al coche. ¿De verdad no hay forma de que lo intentemos otra vez? La miré por un momento, intentando buscar en mí algún rastro del amor que una vez sentí. Pero ya no estaba. Lo que quedaba era respeto por el pasado que compartimos, pero no había futuro en común. Laura, lo siento. Pero no puedo volver. Me rompiste algo que no sé cómo arreglar. Y creo que tú tampoco sabes. Ella bajó la mirada, aceptando finalmente lo inevitable. Cuida a los niños, dije antes de subirme al coche. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron reveladores. Comencé a apreciar las pequeñas cosas, las risas de mis hijos cuando venían a pasar los fines de semana conmigo, el silencio de mi nuevo hogar y el descubrimiento de que era capaz de estar solo sin sentirme incompleto. Me inscribí en un gimnasio, algo que llevaba años postergando, y redescubrí la alegría de cuidar de mí mismo. También retomé el hábito de leer, algo que Laura solía bromear diciendo que era una pérdida de tiempo comparado con el ajetreo diario. Estas pequeñas victorias me hicieron darme cuenta de que la vida no se acaba después de un golpe tan duro. Mis hijos se adaptaron mejor de lo que esperaba. Clara, siempre la más madura, me dijo un día mientras la llevaba al colegio. Papá, aunque ya no estemos todos juntos, me gusta verte más tranquilo. Antes siempre estabas como triste, aunque no lo dijeras. Esa frase me dejó helado. Mis hijos habían notado el peso de un matrimonio roto incluso antes de que yo lo hiciera. Por su parte, Hugo desapareció del instituto poco después de que hablara con el director Julián. No sé si lo despidieron o si simplemente se dio cuenta de que no podía seguir en el mismo lugar después de todo. No me importa, lo único que sé es que ya no era una amenaza para mi familia. Hoy, estoy sentado aquí, viendo el mundo pasar y pensando en lo lejos que he llegado desde aquella noche en el jardín. No soy el mismo hombre que entonces. He aprendido que la vida puede cambiar en un instante, pero también que cada crisis es una oportunidad para reconstruirse, para redefinir quién eres y qué mereces. No tengo rencor hacia Laura. Sé que en algún momento me amó, pero también sé que se perdió a sí misma en el camino, y su traición fue el reflejo de su propia inseguridad, no de mi valor como esposo o padre. Ahora, miro hacia adelante con esperanza. Tal vez algún día encuentre a alguien que valore lo que tengo para ofrecer. Tal vez no. Pero lo importante es que estoy bien conmigo mismo, y eso es algo que nadie podrá quitarme. La traición de Laura fue dolorosa, pero también fue el empujón que necesitaba para encontrarme a mí mismo. Y por eso, irónicamente, estoy agradecido.